Сегодня о прошедшем времени глагола. Vamos a hablar sobre el tiempo pasado de los verbos y sus formas y cómo se utiliza el pasado adecuadamente. En el idioma ruso hay solo un tiempo pasado, igual que solo un tiempo presente, que se emplea para designar cualquier acción realizada antes del momento en que se está hablando. El verbo ruso en pasado solo posee cuatro formas. Tres en singular, correspondiente a los tres géneros y solamente uno, ¿vale? En plural, para los tres géneros, me da igual. Entonces, solamente una forma en plural. En ruso, recordad que casi no existe la concordancia de los tiempos verbales. Entonces, vamos a ver cómo se forma el tiempo pasado. Para formar el verbo en pasado, tenemos que dominar infinitivo. Entonces, tenemos infinitivo. Vamos a quitar de este infinitivo sufijo ti y en su lugar vamos a añadir un sufijo el. Y ya tenemos el pasado masculino. Entonces, si tenemos verbo pisat, vamos a quitar este sufijo ti, vamos a añadir un sufijo el y ya tenemos pisat, pisal, de infinitivo directamente al pasado. Y ahora hablaremos sobre las terminaciones en masculino, femenino, neutro y plural. Окончание глаголов в прошедшем времени. Entonces, si vamos a hablar sobre masculino, cuando hacemos el primer cambio desde infinitivo, que quitamos t y añadimos un sufijo el, ya tenemos masculino. Por lo tanto, masculino, la terminación es nula. Femenino, ¿qué hacemos? Vamos a añadir después de este sufijo el, vamos a añadir la terminación a. Y ya tenemos femenino. Pisal, pisala. ¿Cómo hacemos neutro? Pues vamos a utilizar muy pocas veces. Otra vez, después de este sufijo el, vamos a añadir una o. Y ya tenemos pisalo. Y plural, otra vez de lo mismo. Vamos después de sufijo el, añadir la terminación y ya tenemos plural. Pisali. Entonces, ¿qué terminaciones tenemos? A para el género femenino, O para el género neutro, cero o terminación nula para el masculino y para plural. Sobre lo que estaba diciendo yo de concordancia de los tiempos verbales, tenemos solamente único pasado. Por lo tanto, es muy fácil. Domino infinitivo, puedo hacer pasado. Y tan ricamente, claro, al traducir al castellano y catalán, tenéis que utilizar el pasado correctamente. Sobre esto hablaremos año que viene, porque guinda de esto es los verbos perfectivos y los verbos imperfectivos. De momento, solamente vamos a utilizar un nombre que es pasado, прошедшее время, porque en castellano y en catalán se puede perderse pensando en pretérito perfecto de indicativo, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas. Pero el ruso, único pasado, cuatro formas. Entonces, volvemos. Recordad que para formar el pasado tenemos que coger infinitivo, quitar sufijo ti y añadir sufijo el. Y ya de este modo vamos a tener directamente masculino. Añadimos después de él terminación a y ya tenemos femenino. Añadimos después de él terminación o y ya tenemos neutro.
y después de él añadimos y, tenemos plural. Una cosa, si tenemos un verbo reflexivo que va a tener sa, sabemos conjugar estos verbos. Pues es más de lo mismo. Si yo veo en infinitivo un verbo reflexivo, tiene que ser siendo reflexivo también en el pasado. Entonces, yo cojo verbo учиться, ¿qué hago? Pues mira, masculino, учился, femenino, училась, neutro, училась y plural, учились. ¿Cómo puedo recordar esto? Pues muy fácilmente. Se escribe ся после согласных, después de consonante, y se escribe si после гласных. Entonces, ¿dónde voy a escribir ся? Solamente en masculino. El resto voy a escribir si. Otra cosa que me gustaría comentar, las formas especiales a veces que vamos a formar de diferentes maneras, no como hemos visto aquí. Por ejemplo, verbo идти, que es ir, pasado es muy raro, entonces, шел, шла, шло, шли. Verbo есть, que es comer. Vigilar, ¿qué pasa? Me queda casi una letra, ye. Y voy a añadir aquí un sufijo el. Ел, ела, ела, ели. Verbo, por ejemplo, найти, verbo найти, que es encontrar. Vigilar, que va a funcionar casi como verbo идти. Нашел, нашла, нашло, нашли. Verbo быть no es verbo ni raro ni nada, solamente que he puesto aquí para que os entre por los ojos. Быть es como si fuera un verbo auxiliar ser estar y tenemos aquí был, была, было, были. Claro, me vais a decir que claro, tenemos un grupo amplio de infinitivos que termina en ti y grupo reducido que tiene sufijo chi y sufijo ti. Entonces, cuando yo veo unos verbos que tiene sufijo chi o sufijo ti, ¿qué hago? Masculino de estos verbos, estáis viendo, мужской род, единственное число no va a tener sufijo el. No lo tiene sufijo el. Entonces, ¿qué hago? Son verbos un poco raros para hacer pasado. Solamente en masculino. Беречь, recordad que yo digo берегу. Беречь es cuidar. Берегу es la primera persona singular cuando conjugamos. Y de aquí берегу quito u y tengo берег. A partir de masculino, sí que voy a añadir sufijo el y las terminaciones para femenino, neutro y plural. Entonces, para formar pasado de verbo беречь, tengo que recordar, por ejemplo, verbo берегу, la primera persona singular, quito u, ya tengo берег. Y a partir de masculino voy a añadir sufijo el y la terminación берегла, берегло, берегли. Verbo нести, llevar. Entonces, lo mismo, veo ti, voy a decir несу, ¿vale? Y aquí quito u y tengo ños. Va a aparecer aquí la letra yo. Que nos sorprende es las reglas fonéticas, no os voy a explicar, fácil de recordar, es muy fácil. Si yo veo aquí alguna letra y se convierte en yo. Y a partir de verbo ños, ya que más femenino, plural y neutro aparece el y la terminación, несла, несло, несли. Verbo сохнуть, estamos viendo este sufijo nu que va a perderse, ¿vale? O sea, va a perderse todo esto, nuch. Hasta luego, Mari Carmen. Se queda solamente en soj. Cuando yo veo nu, ya se va. Entonces tengo soj, sojla, sojla, sojle. Entonces, ¿qué tengo que recordar y tener muy claro sobre pasado de los verbos rusos? Infinitivo domino, ti, fuera, en su lugar sufijo el. Ya tengo masculino. Luego, a partir de este masculino, sufijo este, el, voy a añadir las terminaciones. Por ejemplo, писал, писала. Neutro, писала, con o, pero pronuncio писала. Y plural, писали. Es muy fácil de hacer pasado.
Dominamos ya presente. Vamos a dominar pasado. Ya, como tenemos solamente único pasado, mitad ya hemos hecho de los tiempos verbales. Tener muy claro, si veo verbo reflexivo, tiene que ser siendo reflexivo, en presente, en pasado, en futuro. Entonces, después de consonante voy a escribir sea, por lo tanto sea solamente en masculino, y si después de vocal, entonces femenino, en neutro, en plural. Recordad, solamente hay un tiempo pasado. No hay variedad como en castellano o en catalán. Pero al traducir, tenéis que fijar si hablamos de hoy, por ejemplo, por la mañana, o se habla de ayer, o de hace una semana, o desde hace un año. Entonces, vosotros tendréis que traducir correctamente en vuestro idioma, porque para los rusos es gloria bendita. Por eso muchas veces los rusos, cuando hablan y quieren explicarse, sobre todo los rusos que están poco tiempo en España y quieren explicarse en el pasado, pueden utilizar solamente un tiempo y decir, trabajaba, trabajaba, trabajaba. Hoy trabajaba, ayer trabajaba. Y es incorrecto. ¿Por qué? Para nosotros es un tiempo y pensamos que único tiempo y pensamos que vosotros nos vais a entender y no es verdad. Pero para vosotros, al revés, será más fácil dominar